vamos a conversar con tres expertos en mercados energéticos. Ellos son José María Yusta, profesor titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Zaragoza, Gabriel Aguiló, director del área de renovables de Axpo Iberia, y Raúl Ruiz, director territorial de Endesa Energía. Vamos a comenzar con José María Yusta, precisamente para que nos expliques, como profesor que eres, el contexto por el que está navegando el mercado energético con muchísimas preguntas en el aire. ¿Por qué esta subida? ¿Cuánto tiempo durará? ¿Qué fórmulas pueden tener las comunidades de regantes para asumir todo este incremento de los costes? ¿Qué hoja de ruta ha diseñado el Gobierno central? Sin duda, son muchas cuestiones sobre la mesa las que te planteo, pero estamos convencidos de que nos vas a poder introducir todo este contexto tan extraño, ya no solo para los regantes, sino también para cualquier consumidor que en estos momentos estamos atravesando. Así que cuando quieras, José María, buenos días, tienes la palabra. Muy buenos días y buenos días a todos los que nos están escuchando. Es un placer poder participar de nuevo en esta jornada informativa de Riegos de Alto Aragón, una organización con la que llevo colaborando algunos años, desarrollando diferentes tipos de iniciativas, tanto en el ámbito de la contratación como del seguimiento de costes energéticos, como de proyectos de innovación para tratar de pues ajustar al máximo posible el coste energético, que es un factor crítico en el riego presurizado. No sé si sería posible compartir la presentación que había preparado. Gracias. Sí. A la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para entender un poquito qué está pasando con el precio de la luz, hay que situarnos en el contexto del mercado eléctrico que se liberalizó en el año 1998. Desde esa fecha, las centrales eléctricas tienen que competir cada día para producir energía eléctrica en el mercado y los consumidores compramos la energía a través de empresas comercializadoras, que a su vez tienen que comprar energía en estos mercados en que presentan ofertas las empresas de generación para vender su producción. Siguiente diapositiva. De esta forma, cuando analizamos los componentes del precio de la luz, vemos que hay una parte importante que corresponde a lo que es el coste de producción de la energía, que sería el primer bloque a la izquierda. Hay un segundo bloque principal que es lo que cuesta el uso de las redes eléctricas, a cambio del cual pagamos unas tarifas de acceso, unos peajes y también unos cargos. Y después hay un tercer bloque menos relevante, pero que también que incluye, que está considerado en el precio, que es los impuestos, el alquiler de equipo de medida, etc. Tengo que recordar que este año 2021 ha sido muy duro en las comunidades de regantes, porque nos hemos enfrentado, y digo nos hemos enfrentado porque digamos, he participado de este proceso también, ¿no?, de ajuste de unos cambios a partir del 1 de junio de 2021 que han supuesto un cambio de toda la estructura de estas tarifas de acceso, de un nuevo calendario de periodos tarifarios, de modificaciones de los precios de los términos de potencia y energía, de nuevas fórmulas de cálculo de los excesos de potencia, y todo eso ha supuesto tener que estudiar cada contrato de cada comunidad de regantes para tratar de adaptar las contrataciones de potencia y el uso, la programación de las estaciones de bombeo a este nuevo marco tarifario desde el 1 de junio de 2021. Cuando pensábamos que habíamos pasado lo peor de esta primera mitad del año, con todos estos nuevos cambios y todas estas adaptaciones que han tenido que realizar las estaciones de bombeo, nos encontramos, siguiente diapositiva, por favor, nos encontramos con un segundo semestre a partir de la primavera, donde el precio del mercado eléctrico empieza a subir. Vamos superando hitos y récords históricos en los últimos meses, el máximo en el mes de octubre, pero seguimos en precios muy elevados todavía en el mes de noviembre. Y los precios del mercado eléctrico, que normalmente estarían en torno a 40-50 euros el megavatio, de repente estamos en 200 o 300 euros el megavatio, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado en estos últimos meses? Siguiente diapositiva. Para entender esto, tenemos que ver cómo se forma el precio de la luz en el mercado de producción, ¿no? Entonces, me voy a referir ahora a la primera parte del coste, lo que cuesta
Producir energía eléctrica es el resultado de un mercado en competencia de las centrales de generación, donde cada día las centrales presentan sus ofertas, aquellas que son más competitivas a precios más bajos, aquellas que tienen más costes variables a precios más elevados. Entre ellas están las centrales de carbón. España tiene un mix energético con un 25% de centrales eléctricas de gas en potencia que están cubriendo aproximadamente en torno al 15% de la demanda anual. Bueno, pues cuando las ofertas de las centrales se realizan a precios superiores, lo que significa es que el punto de corte de las ofertas de compra de la demanda con estas ofertas de venta se produce más a la derecha, en valores más elevados. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Y ese precio del punto de corte es el precio que se retribuye a todas las centrales que han presentado ofertas a la izquierda de ese valor. Es decir, si sube el coste del gas, en este caso, y de los derechos de emisión de CO2 que intervienen en la presentación de ofertas de estas centrales, nos vamos a encontrar precios del mercado más elevados. Siguiente diapositiva. Así, estamos ahora mismo en precios máximos históricos. Claro, el precio depende también de la hidraulicidad, de las reservas disponibles de agua, de los meses en que hay más disponibilidad de recurso eólico, también influyen porque ahora tenemos un mix energético con más de un 20% de la cobertura anual de demanda de energía eléctrica procedente de parques eólicos, el precio del petróleo, las paradas de las centrales nucleares pueden influir, también puede haber momentos de comportamientos especulativos de los agentes. Pero lo que estamos viviendo en este momento es un incremento inesperado del coste de muchas materias primas y también de los combustibles, el precio del petróleo, el carbón, el gas. Siguiente diapositiva. En esta imagen vemos cómo desde el comienzo de este año el precio del petróleo se ha incrementado un 50% justo hasta este mes de noviembre, pero es que el precio del gas en el mercado europeo se ha incrementado un 350%. Por tanto, dado que el precio del gas va a influir en la formación del precio de la electricidad en el mercado mayorista español, vamos a ver incrementos del precio de la electricidad. Y no solo en España. En esta imagen estamos viendo el precio el precio de Alemania, el precio de Francia, que se ha incrementado un 250% en este momento, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto con el mercado del gas? Bueno, pues porque hay un desajuste internacional de la oferta y demanda. Después de la salida de la pandemia, de este rebote económico internacional, estamos sufriendo crisis en precios en muchas materias primas. También está sucediendo en el gas natural. Además, tanto Europa como Asia somos dependientes de las importaciones de gas natural y estamos compitiendo. El gas que viene de Rusia o de Estados Unidos o de otros países viene por gasoducto, pero también viene en forma líquida, en forma de gas licuado, y eso está haciendo también que haya una competencia por los precios. Y además a eso se unen los factores geopolíticos, la tensión política con Rusia, otros temas comerciales, el cierre de uno de los dos gasoductos que nos conectaba con el norte de África. Siguiente diapositiva. Hay dos gasoductos que nos conectaban, uno desde 1996 que traía el gas de Argelia a través de Tarifa, el gasoducto Magreb-Europa. Otro segundo gasoducto que se construyó, se puso en servicio en 2011, el Medgas. Bueno, en este momento, desde finales de octubre, Argelia y Marruecos, que han roto relaciones diplomáticas, Argelia ha decidido no renovar el tránsito de gas a través de Marruecos y nos hemos quedado con uno solo de los dos gasoductos que introducían gas en la península ibérica desde Argelia, que es uno de nuestros principales aprovisionadores. El gas que viene de Argelia cubre más de un tercio de la demanda española. A pesar de que tenemos la demanda muy diversificada, esta tensión en los mercados internacionales, más estas restricciones, estos problemas geopolíticos, bueno, pues están haciendo que el precio se esté incrementando gravemente en los últimos meses. No hay miedo a que haya un problema de suministro de gas. Realmente esas noticias que hemos visto en las últimas semanas sobre un posible apagón, esto es una noticia que sale de Austria y que corre rápidamente por Europa, pero no hay que tener miedo. En principio tenemos reservas suficientes en almacenamientos subterráneos, en depósitos de gas líquido, etcétera, para cubrir la demanda del invierno sin problema. ¿Qué sucede?
que en caso de que hubiera una crisis de suministro, los países europeos además tienen posibilidades de cooperar entre ellos, estamos interconectados. En la siguiente diapositiva presento solo como ilustración precisamente un artículo que acabamos de escribir desde aquí, desde la Universidad de Zaragoza, en una prestigiosa revista internacional, explicando que si los países europeos cooperan, no hay problema en cubrir incluso una ola de frío de 14 días, bien en enero o bien al final del invierno, cuando los almacenamientos de gas subterráneo están más vacíos, siempre que los países europeos cooperen, incluso aunque haya una interrupción total del gas de Rusia, ¿no? Bien. En la siguiente diapositiva vamos a observar cómo los precios, que si bien no hay un problema de riesgo de desabastecimiento, lo que sí hemos visto que esta coyuntura internacional de los mercados de energía está afectando a que el precio del gas se haya multiplicado en el mercado español, en la referencia del mercado ibérico del gas, por 5 en los últimos meses, pero es que los derechos de emisión de CO2, que también intervienen en la formación de las ofertas de las centrales eléctricas que usan gas, se han multiplicado también por 3 en este último año, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a observar entonces cómo estos factores están afectando a la formación del precio de la electricidad con precios récord en el segundo semestre de 2021, pero que los mercados de futuros de electricidad nos están anticipando que en 2022 vamos a seguir con precios elevados. No hay acuerdo entre los analistas si esto va a ir más allá del invierno o si después de pasado el invierno se relajará la situación, o bien porque los mercados internacionales se ajustan, o bien porque estos precios tan insostenibles hacen que haya una crisis de demanda y que al bajar la demanda, sobre todo industrial, se produzca una reducción de los precios por la mayor diferencia entre la oferta y la demanda, ¿no? El precio normal del mercado eléctrico, como decía, puede estar en torno a 50 euros megavatio hora, y así estaba cotizando para el año 2022 hasta el comienzo de este año 2021. Y lo que nos dice el mercado de futuros es que el precio esperado en este momento para el siguiente año es de 150 euros el megavatio hora, que es un precio insoportable para cualquier actividad, bien sea de bombeo de agua para riego o cualquier actividad industrial, ¿no? En la siguiente diapositiva quiero resumir brevemente las iniciativas que ha tomado el Gobierno mediante 2 reales decretos ley, uno en septiembre y otro en octubre. El Gobierno ha tomado algunas medidas para intentar contener este aumento de los precios en el ámbito fiscal, reduciendo, por ejemplo, el impuesto de la electricidad, reduciendo temporalmente también, suprimiendo el impuesto a la generación de energía eléctrica hasta el 31 de marzo de 2022 y reduciendo el IVA a consumidores domésticos, pequeños consumidores, al 10%. Sin embargo, otras medidas que ha intentado tomar más allá, intentando intervenir en el mercado, minorando los beneficios de las empresas eléctricas, etcétera, no han sido tan acertadas, no han resuelto nada. De hecho, ha habido un enfrentamiento con todo el sector, todas las empresas del sector. Finalmente, el Gobierno ha accedido a suavizar ese recorte que estaba planteando, pero no ha conseguido lo que hubiera sido digamos, el elemento más importante de ayuda, que era reformar, por lo menos temporalmente, algunas de las reglas del mercado que hacen que el precio del gas esté determinando de manera tan importante el precio de la electricidad. Siendo que solamente el 15% de la producción de electricidad se realiza con gas, está determinando completamente estos precios tan desorbitados de la energía eléctrica. ¿Qué es lo que nos espera en los próximos años? En la siguiente diapositiva vemos que las previsiones de los analistas internacionales son que España, en la línea roja, tenga el precio más barato de energía eléctrica en toda Europa. La hoja de ruta del Gobierno de transición energética hacia un escenario con más penetración de energías renovables va a producir, y es la mejor solución, va a producir una bajada de los precios. Lo que sucede es que ahora estamos en el punto álgido en esta subida inesperada de los costes energéticos, de los precios de los mercados, que tenemos que pasar. Tenemos que sobrepasar este año 2022, porque lo que veremos en los años siguientes es una rápida reducción del precio medio de la energía por la incorporación de tecnologías muy competitivas como la energía eólica o la energía solar. Claro, para garantizar la seguridad del suministro vamos a necesitar seguir teniendo de respaldo a estas otras tecnologías, a la tecnología nuclear, a la tecnología
generación con gas natural, pero también necesitamos el desarrollo de otras tecnologías. En la siguiente diapositiva trato de resumir que para alcanzar este objetivo necesitamos que el gobierno siga incentivando las subastas de energías renovables, que siga apoyando la contratación de energía mediante contratos bilaterales tipo PPA para el desarrollo de proyectos renovables, pero el sistema energético español necesita más interconexiones con Francia para beneficiarnos del flujo con otros países. Necesitamos incentivos para el almacenamiento de energía con las tecnologías que en este momento disponemos. Las baterías tienen que bajar de precio, pero disponemos en España de estupendos recursos naturales, orografía para aumentar el bombeo hidroeléctrico y, como decía también, pues reforma de las reglas del mercado, seguir explorando las posibilidades del autoconsumo de energía en la medida en que sea rentable para cada instalación. ¿Cuáles son los instrumentos? En la última diapositiva, para abordar este momento de compra de energía, si bien los ponentes que me siguen a continuación son expertos precisamente en este tema, bueno, pues hay que ver cuáles son los instrumentos de los que disponemos para enfrentarnos a esta situación, ¿no? No es el momento de establecer estrategias de largo plazo, es el momento de ver cómo podemos, como decía, superar esta crisis coyuntural que tiene que pasar en algún momento con instrumentos de compra de energía pues más a corto plazo y estar atentos a la posibilidad de completar esa estrategia de compra de energía con otras estrategias de más largo plazo, pero a precios que sean rentables y con proyectos que sean económicamente sostenibles, ¿no? Finalmente, para terminar, en la última diapositiva de despedida, solamente quería decir que Riegos del Alto Aragón, en la medida en que yo también pues, vengo participando en los últimos 10-12 años de todas estas inquietudes y preocupaciones, está desarrollando iniciativas colectivas que han tenido mucho éxito para agrupar todo lo que es la gestión de la contratación de energía y de la monitorización en tiempo real, etcétera. Y además de esas iniciativas colectivas, también muchos proyectos de innovación que pues persiguen intentar contener los costes energéticos, optimizar al máximo el consumo de energía y, en definitiva, que las explotaciones agrícolas y los regadíos sean sostenibles en el largo plazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, José María. Nos quedamos con esta última reflexión, tener el esfuerzo que realizan los agricultores, los regantes, para controlar, para encauzar en la medida de lo posible todos estos costes energéticos. Te pido que te quedes porque después acometeremos una serie de preguntas, de cuestiones en la última mesa redonda, pero ahora sí que voy a cambiar y voy a pasar a introducir al segundo turno de intervenciones, que va a ser para Gabriel Arguiló, director de Renovables en Axpo Iberia, empresa de servicios energéticos personalizados, básicamente para grandes empresas, pymes y autónomos. Se dedica al suministro de electricidad, gas y biomasa, así como representación en mercados y servicios de eficiencia energética. Desde el año 2001, hace casi 20 años, opera en España con el objetivo de convertirse en uno de los principales actores del mercado energético. Gabriel, buenos días, un placer saludarte y conocerte también. Nos has preparado una breve introducción, una presentación. Cuando quieras, tienes la palabra porque también va a servir para complementar la información que José María nos ha trasladado. Antes de que hables, también quiero recordar a todo el público asistente que tiene la oportunidad de formular las preguntas que deseen en el chat habilitado dentro de la plataforma. Así que, Gabriel, cuando quieras, tienes la palabra. Pues nada, lo primero de todo, agradeceros la invitación y encantado de poder participar en esta jornada. Efectivamente, como se comentaba en la introducción, nosotros como empresa de servicios energéticos, pues intentamos cubrir pues cualquier necesidad energética que pueda tener un cliente, pues desde productores en régimen especial a comercialización, gas, CO2, etc. Entonces, un poco mi idea va a ser dar una visión, bueno, pues qué está pasando. La verdad es que la presentación anterior de José María, pues básicamente hace una presentación muy buena, ¿no? Y hay algunas cosas que sí que son comunes, pero yo si empezamos, yo cuando hago una jornada de una ponencia,
siempre suelo tener una primera diapositiva que si la podemos poner, que prácticamente llevo utilizando muchos años y nunca más como hoy, pues viene al caso, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta, y esto lo enfoco un poco más desde los ingresos de los productores, de los que también Riegos del Alto Aragón pues tiene también, produce energía, que se puede trasladar perfectamente a los costes eléctricos de todas las comunidades de aragantes y cualquier consumidor eléctrico, ¿no? Es que al final el precio de la energía acarrea unos riesgos que son pues, difícilmente o muy difícilmente controlables, ¿no? Riesgos geopolíticos, que si sube el CO2, que si hay tensiones con el petróleo, ahora si el carbón se usa para generar electricidad o no se usa, lo que está pasando actualmente con el gas, la demanda, la oferta. Vamos a contar de la regulación, ¿no? Un cambio regulatorio, una coma en una regulación, puede tener una influencia brutal en el precio eléctrico. ¿Qué pasa con la demanda, con la oferta, la meteorología? O sea, es que hemos visto casos extremos y a veces lo cuento como anécdota, que hubo una vez un riesgo de huracán en Australia y que incrementó los mercados de futuro, tuvieron una subida un día de más de un 10% porque se pensaba que si había huracán entonces Australia no podía exportar. Total, que al final esto pues es el vuelo de la mariposa, ¿no? Hablando una expresión coloquial. Entonces, estas cosas influyen mucho en el precio de la energía, hay que tenerlo en cuenta y más ahora, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, pues lo vemos claro, ¿no? ¿Qué está pasando? El precio de electricidad y gas marcan récords en Europa, el gobierno intenta intervenir para controlar el precio de la energía, viene una reforma eléctrica, con lo cual al final pues todo esto conlleva a una situación en la que la energía en cualquier actividad económica que consuma energía pues es fundamental y hay que dar un paso más, ¿no? Un paso más. Porque además el gobierno, pues en estas regulaciones, muchas veces cuando se dice que no hay que regular en caliente, ¿no? Pues ahora mismo es una de las cosas que está pasando. El precio de la electricidad es un problema, lógico, para doméstico, para el sector doméstico, para empresarial, para la pequeña y mediana empresa. Bueno, pues a los gobiernos se les pide soluciones, ¿no? Entonces los gobiernos pues tienen dos opciones: o intervienen en lo que es su parte, que es la parte regulatoria en cuanto a impuestos, tasas, peajes, o intenta intervenir en el mercado. Y lo que queda demostrado es que cuando intervienes en el mercado intentas solucionar un problema y probablemente creas otro o varios problemas, ¿no? Y se ha visto, lo comentaba antes José María, se intenta hacer una minoración de ingresos para las empresas tradicionales por la hidráulica y la nuclear, pero en cuanto esa medida sale, pues las empresas tradicionales, pues por otro lado, les alegan que les cambian las reglas del juego y cancelan contratos de suministro, con lo cual crea una incertidumbre que al final el influir en el mercado y modificar el mercado, pues si es que se hace, tiene que ser de una forma pues paulatina y sin influir. No es un mercado español, ahora mismo España ya no es el mercado ibérico, España es España y Portugal. Y España y Portugal están incurridas en un proceso de fusión con los principales mercados europeos. Además, es un proceso que lleva ya años y que probablemente culminará en 3 o 4 años, o sea que es una realidad. Estos mercados europeos marcan unas reglas de juego que si quieres participar tienes que cumplir. Con lo cual, actuar sobre el precio de mercado, pues probablemente muchas veces crea problemas adicionales que no se tiene contemplado. Con lo cual, bueno, el gobierno tiene su lado de actuación, que es el tema regulatorio. Claro, todo esto, si pasamos de diapositiva, claro, se ve que el decisor, ¿no? En este caso, de Ríos de Alto Aragón, pues tiene un problema. Pues tiene, por un lado, pues lo que le puede marcar la política de nuevas normas, tiene el tema de los costes, que es un tema fundamental, y más en un sector como el suyo, donde es muy intensivo en energía durante un periodo muy concreto de tiempo, y es un coste que cada vez tiene más importancia. Y no digamos ahora, hay competencia, ¿no? Luego en el producto final, pues hay competencia pues de otros sectores, de otros países, de la Unión Europea, de fuera. Bueno, esa competencia pues también influye en la toma de decisiones, el perder competitividad al final.
los precios de gas. Entonces, todo esto conlleva que haya que, bueno, pues hacer un cambio importante a la hora de decidir, ¿no? Aquí simplemente como complemento, aunque esto es, pues, bueno, ya lo comentaba José María antes, tampoco me quiero meter mucho, pero si vemos en la siguiente diapositiva, vemos claramente, bueno, pues lo que está sucediendo, ¿no? Como ahora mismo la influencia del precio del gas en la generación eléctrica, pues es clave. Hasta ahora, el mix energético pues era la base nuclear, ¿no? Pues hay centrales nucleares que se han cerrado. Ahora incluso se junta que durante un mes y pico hay dos centrales nucleares fuera del sistema por sus mantenimientos y sus recargas, ¿no? Esa es una base. Está la producción hidráulica, pero bueno, la gran producción hidráulica pues depende del recurso, ¿no? Pues de que haya más o menos agua y se pueda generar más o menos con hidráulica. Estaba el carbón ahora haré un comentario aparte, y está el gas. Entonces, toda la transición energética se está basando en ir instalando más potencia renovable y al final que haya un combustible de respaldo, que es el gas. Bueno, pues esa es la situación actual. Cuando el precio del gas está moderado o es bajo, pues eso repercute en la electricidad, y cuando el precio del gas sube, pues y estamos en momentos de aumento de demanda, ¿no? Se está volviendo, pues gracias a Dios, ¿no? A volver a aumentar la actividad económica después de la pandemia. Bueno, pues al menos va dejando otra vez cierta actividad económica, ¿no? Se crean unas tensiones de demanda y de oferta, pues que influyen. Entonces, la correlación entre el precio de gas y precio eléctrico, como se puede ver en estas gráficas, es que es total, y tiene su lógica. Si el respaldo de la renovable cuando es el gas, pues entonces va a influir claramente en el precio de la electricidad. Comentaba el carbón prácticamente en los últimos años había salido del mix energético nacional. Se estaban cerrando las plantas de carbón, se cerró pues en Aragón la planta de Andorra en Teruel, estaba en proceso de cierre, pues, por ejemplo, las plantas de carbón en Galicia, Aspontes, las plantas en otros sitios, porque, bueno, pues parecía que ya no eran rentables, estaban penalizadas fiscalmente y pues había apostado la renovable y el carbón. ¿No? Pues estamos viendo la situación paradójica, que se están volviendo a arrancar, a poner en funcionamiento plantas de carbón que estaban paradas. Endesa ahora anunció que su planta de Aspontes vuelve a entrar en operación en breve. Hay otras plantas que probablemente a primeros de año vuelvan a entrar a operación. Con lo cual el carbón, bueno, pues parecía que era ya una tecnología totalmente obsoleta. Bueno, pues parece que aunque sea temporalmente, volverá a tener un peso importante en la generación. Con lo cual, bueno, pues todo esto, que no digamos de la nuclear. No sé si han tenido ustedes la oportunidad de seguir un poco la última cumbre del clima, y la verdad es que se ha dado una noticia totalmente inesperada, ¿no? Ahora mismo se va a considerar la energía nuclear como energía renovable. Y eso tiene pues implicaciones en cuanto a inversiones, a desarrollo de nuevas plantas. Ese era un tema pues que en las anteriores cumbres, si alguien hablaba esta posibilidad, bueno, pues poco menos que estaba diciendo algo totalmente impensable, ¿no? Y ahora existe. Se va a considerar el gas, que era el gran objetivo, acabar sustituyendo, no como energía renovable, pues porque es una tecnología que emite CO2, con lo cual no puede ser, pero energía clave para la transición energética, con lo cual se van a volver a apoyar y a desarrollar nuevas plantas de gas. Entonces, todo esto, más todo el riesgo regulatorio, más todas las tensiones geopolíticas que explicaba muy bien José María antes, lleva a que desde cualquier empresa, cualquier sector como es el suyo, haya que hacer una gestión de la energía. Entonces, si pasamos de diapositiva, vemos que al final va a haber una persona, desde el lado de vista de igual, desde la compra, desde la venta, desde cualquier lado, que va a tener que decir, bueno, ya parece que lo de que el precio de la electricidad sea un tema estable, más o menos puede ser un poquito más caro, un poquito más barato, intentaríamos pelear con los gobiernos para que no pongan unas tarifas de acceso muy altas. Bueno, pues lo que era algo más o menos, bueno, llevadero, con mejores o peores momentos, pues estamos viendo que ya no es así. Y probablemente durante muchos años ya no vaya a ser así. Claramente los precios de la Gabriel, energía Sí, dime. Gabriel, perdona, 5 minutos. Te voy a Sí, dar sí, más a ver, para si que ya, vayas ya no, también no, no, ya, resumiendo un ya, poco todo el ya final, y termino. así también tendremos pie a un pequeño diálogo al final de la mesa Nada, sí, redonda. sí, ya, Cuando quieras, ya continúa. simplemente era lanzar el último mensaje, donde
la persona encargada de la energía va a tener que tomar decisiones, va a tener que tomar decisiones de garantizar costes o garantizar ingresos. Periódicamente tendrá que, bueno, ¿qué precio de electricidad tengo? ¿Qué precio necesito? Tengo que ir al mercado a cubrirme, tengo que asegurar un precio fijo para mi compra, para mi venta. Hay muchísimas estructuras de precios que se han desarrollado a raíz de la liberalización y de que esto es un mercado que permite hacer este tipo de gestión. Y el mensaje claro es que esa gestión es necesario hacerla para evitar sobresaltos o al menos tener acotados los costes y los ingresos. Claro, si no sabemos mañana a cuánto vamos a comprar la electricidad o a cuánto vamos a vender la electricidad, pues cualquiera puede hacer un plan de negocio o un plan de precios para su producto final. Entonces, bueno, pues simplemente trasladar que esta situación hay que acometerla, hay muchas opciones, hay que valorarlos todas e ir haciendo periódicamente la que más se ajuste a los requerimientos que se puedan tener desde los aprovechamientos de energía, tanto electricidad como de gas. Nada, aquí simplemente un poco para terminar, no es necesario, bueno, pues ver que hay distintas estructuras, distintas modalidades para poder asegurar ese precio fijo y que es importante conocerlo y de verdad llevarlo a práctica y hacer una gestión clarísima del riesgo eléctrico como cualquier otro riesgo en cualquier proceso productivo. Yo creo que ya con esto termino. Muchas gracias y por supuesto cualquier pregunta, pues encantado de intentar ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, también por la celeridad en este punto final, de tal forma que podamos seguir dando pie al tercer componente de la mesa redonda. Él, como proveedor principal de electricidad y actor protagonista de los mercados energéticos, Endesa Energía es una compañía sin duda de referencia para el consumidor doméstico, empresas y, por supuesto, en el caso que nos ocupa, para comunidades de regantes. Le voy a ceder ahora el turno de palabra a Raúl Ruiz Bielsa, director territorial de Endesa Energía, para que nos arrojes luz sobre las condiciones de contratación de energía con las que vamos a convivir en los próximos meses. Entiendo, Raúl, que esta es la pregunta casi casi del millón y que todos estamos formulando. Tampoco sabemos cuál es el momento exacto para comprar la energía. También las comunidades de regantes tienen que planificar la próxima campaña. Hay mucha incertidumbre, entiendo, respecto a esta cuestión. Pero ¿qué ideas, qué conceptos has preparado y nos vas a transmitir? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tal? Bueno, lo primero de todo, me gustaría agradecer a Riegos de Alto Aragón la invitación a esta jornada. Bueno, pues para mí es un placer pues, contribuir en un evento, ¿no? ya histórico y que aporta tanto valor y de carácter tan estratégico para el sector. Luego, pues bueno, también me quiero disculpar por mi voz y mi mirada llorosa, pues porque llevo un catarro de película y espero no tener que entrar en crisis y empezar aquí con el pañuelo. Así que ya mis disculpas anticipadas. A mí, bueno, en la charla previa que ha dado José María y Gabriel, la verdad es que hemos hablado de regulación, de momento histórico, de destrucción de demanda, pero sobre todo hemos hablado, como bien dices, de incertidumbre, ¿no? Y de predictibilidad, que es lo que realmente el ser humano le gusta, al ser humano y a las organizaciones y a las empresas. Entonces, a mí me gustaría aprovechar pues, esta breve intervención para lanzar dos mensajes fundamentales muy ligados, pues eso, a la incertidumbre que tanto nos gusta al ser humano y a las organizaciones y que ahora mismo, pues bueno, aunque pueda parecer casi, ¿no? Algo contradictorio, ¿no? En los momentos en los que estamos viviendo, yo creo que siempre se puede perseguir la certidumbre si se trabaja bien y sobre todo si se tiene claro qué capacidad de gestión tenemos o herramientas tenemos para gestionar esa predictibilidad. Pues para plasmar un poco el primer mensaje, he hecho un pequeño juego o ejercicio en el que vamos a intentar adivinar si lo que vaticina los mercados de futuros eléctricos, pues si se corresponde luego con lo que cuesta el mercado de energía en el pool. Esta gráfica lo que muestra son los valores de los futuros para el año siguiente, es decir, ahí vemos 2014, pues pudimos comprar energía para 2015 en una media de unos 48,06 euros. 2015 pudimos comprar energía para 2016 en 46,7. Y ahora pues vamos a ir viendo lo que realmente pasó en el mercado mayorista, en el pool diario, ¿no? Y ver si ese mercado de futuros, que previsiblemente es la mejor previsión que podamos tener, si acertó o no acertó. Y ya vemos, por ejemplo, que
2015, que pudimos comprar energía para ese año a 48,06, pues al final salió, pues no veo muy bien ahora, a 50,27, es decir, el que cerró un precio fijo en ese año, pues acertó. El año siguiente, si podemos ir avanzando, pues ahí todo lo contrario, pudimos comprar energía a 46,7 de término medio, hubo mejores momentos o peores, y al final pues el mercado fue bastante más por abajo, pero bastante más. Entonces ahí fue para arriba. 2017, totalmente al contrario, ¿no? Pudimos comprar energía a una media de 42 y el mercado se fue hasta los 52 euros, más de 52 euros. 2018 pudimos comprar energía a 2016, perdón, a 46 y al final el spot se fue a 57,29 euros. Eh, en cualquier momento que pudimos comprar ahí, pues seríamos beneficiados de estar en una indexación de compra de energía. 2019, y ahora vienen las curvas, ¿no? En 2019 pudimos comprar energía a 55 de media y el spot salió a 47, ¿no? Y ahora viene el año de 2020 en el que compramos energía a 54,73 de media y con la pandemia se desplomó la demanda, se desplomó el gas a todos los niveles y demás materia prima y nos fuimos a niveles históricamente bajos de 34 euros. Y ahora pues nos toca gestionar el 2021 en el que pudimos comprar energía para ese periodo, este año, 44,02 de media y la realidad es que pues, estamos en una media provisional, si vemos lo que ha cotizado en el momento del spot, con lo que queda de año estamos a más de 111 euros. Entonces, aquí el que fue valiente el año pasado cerrando precios a niveles históricamente bajos motivados por la pandemia, pues acertó de sobras. Y ahora aquí viene la gran pregunta, ¿no? Que es qué va a pasar, ¿no? Con este año en la que hemos tenido una media, y hablo de medias, no de medianas ni modas, de media, de 73,8 euros para precios para el año que viene y no sabemos qué va a pasar. Entonces, aquí, con este pequeño ejercicio que hemos puesto aquí, pues lo primero que vemos es que es imposible predecir el futuro, ¿no? Y que ni siquiera el mercado de futuros, que es la mejor previsión que podamos tener, ¿no? O sea, ahí es donde los agentes compran y venden a un determinado precio, ¿no? Es un mercado de expectativas. Pues ni siquiera este mercado acierta. Por lo tanto, cuando contratemos electricidad, debemos siempre basarnos en los costes que a uno le van bien, por encima de lo que uno piensa que va a hacer el mercado. Eso es fundamental. Así que el primer mensaje que yo quería lanzar es ese, que no hay precio caro ni barato. Lo que hay son precios buenos y el precio bueno es lo que a uno le va bien. Entonces, cuando nos planteemos comprar energía, bien para un sector como el de riegos, que es muy intensivo y además con unas características muy concretas, o ser un industrial, pero que siempre buscamos la certidumbre y la predictibilidad en plazos determinados de tiempo, es importante poner el foco en lo que a mí me va bien y no en lo que pienso que va a pasar en el futuro, porque ya hemos visto que esto es una lotería. Entonces, el segundo mensaje que quiero dar pues, se fundamenta en la diversificación del riesgo. Entonces, si podéis pasar por de transparencia. Fenomenal, gracias. Aquí vemos pues, la banda en la que se han movido los mercados de futuros para la energía del año. Por ejemplo, para el año 2021 yo pude cerrar, o mientras ha cotizado el producto de 2021, o cotizó, perdón, yo pude cerrar un precio fijo que pudo estar entre 38 y 54 euros. 16 euros, nada desdeñables de diferencia. Es decir, de ese mejor momento al peor momento en que yo pude cerrar energía para 2021, 16 euros. Y para 2022, pues he podido cerrar precios fijos que una banda de la friolera de 120 euros. Es decir, hay un claro riesgo de cierre. Y eso es el- lo que tenemos que gestionar del mercado de futuros, que es la única herramienta que tenemos para tener cierta certidumbre en lo que queremos pagar para el futuro. El riesgo de cierre, porque acertar o vaticinar esa banda es muy difícil. Por tanto, el segundo mensaje que yo quiero lanzaros es que la única forma de asegurarnos precios que nos vayan bien es diversificando los momentos de cierre y sobre todo hacerlo con un plazo suficiente para darle recorrido al mercado. Es decir, ir componiendo nuestro precio para años siguientes de forma diversificada y en distintos momentos. Y no olvidando nunca que el precio que uno quiere conseguir. Esto es importante y no quiere decir que tengamos que comprar siempre en muchos momentos la energía para 2023 o 2024. Lo que quiero decir es que si uno tiene claro que 50 le va bien, en cuanto veamos que hay momentos en los que el precio se acerca a ese nivel de 50, vayamos. Estamos en momentos muy convulsos, estamos en terreno no conocido, no nos podemos imaginar nadie este nivel de precio
y son momentos en los que hay que estar quietos, momentos convulsos y de alta incertidumbre. Es mejor no tomar decisiones que nos vayan a hipotecar mucho el futuro. Pero sí es un mensaje para que vayamos trabajando a largo plazo de una forma más diversificada. Y hablando de diversificación, pues hoy en día ya no solo están los mercados futuros, OTC, en el que poder comprar energía en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Pues también ya tenemos que contar, como ha contado antes José María, en los contratos de PPA. Hoy en día, pues hacerse una cobertura para un largo plazo a precios muy contenidos y hacerte una base de precio es una forma de diversificar, ¿no? Incluso incorporar el autoconsumo en nuestros costes energéticos es otra forma de diversificar. Entonces, pues bueno, este es el mensaje que yo quería lanzar. Quedaros pues, con eso, que es muy difícil vaticinar el futuro y que el precio bueno es el que nos va bien a nosotros. Y muchas gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias a ti. Sí que nos va a quedar ahora un breve tiempo de mesa redonda. Hay una cuestión que sí que os quiero plantear a los diferentes ponentes. Puedo comenzar, por ejemplo, con José María, con José María Yusta, porque sí que en esta última, por así decirlo, en esta última generación de planes de modernización agraria, por ejemplo, dentro de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, sí que la mayoría de las comunidades de base están incorporando proyectos fotovoltaicos con la finalidad de abaratar la factura eléctrica. Voy a empezar contigo, José María, y luego sí que también me gustaría pasar con el resto de ponentes, porque se han dado algunas claves. Es cierto que el regadío tiene un alto consumo energético, sobre todo en los meses de julio y agosto, con las campañas que llevan. Es verdad que distribuir todo ese volumen de electricidad para el resto del año ya es más complicado. De hecho, la mayoría de las campañas de septiembre a marzo o de octubre a marzo están cerradas. ¿Cómo tienen que ser esas apuestas por el autoconsumo de las comunidades de base que están en estas fases de modernización e incluso las que ya están en funcionamiento desde hace muchos años? José María, voy a empezar contigo. Bien, yo en este sentido diría que la tecnología fotovoltaica, como decía antes, ya tiene unos costes muy competitivos. Lo que sucede es que no es igual un proyecto de autoconsumo fotovoltaico para el suministro de una industria que trabaja con una demanda constante que para una comunidad de regantes. Las comunidades de regantes tienen un perfil de demanda eléctrica muy especial, muy singular, es muy estacional y además tiene cierta variabilidad, ¿no? Dependiendo de la climatología y de otros factores. Eso hace que los proyectos de autoconsumo fotovoltaico, mejor dicho, de bombeo solar fotovoltaico, tengan que tener en cuenta la idiosincrasia y las peculiaridades. Estamos viendo que algunos proyectos que se están ejecutando, que se han ejecutado de autoconsumo fotovoltaico, de bombeo solar fotovoltaico, están teniendo o están creando muchos problemas a las comunidades de regantes, porque no es solamente hacer la instalación fotovoltaica, luego hay que ver cómo se integra la gestión de esa producción de energía con la programación de la estación de bombeo. Y eso no es trivial, porque una estación de bombeo tiene mucha complejidad técnica, ¿no? Y ajustar la programación de las estaciones de bombeo es bastante delicado. Yo creo que muchas ofertas que yo veo de proyectos de este tipo, de bombeo solar fotovoltaico, no tienen en cuenta para nada la realidad de las comunidades de regantes, y a mí esto me preocupa muchísimo, tanto que en este momento estamos desarrollando un proyecto de innovación en colaboración con el Gobierno de Aragón, con el programa de desarrollo rural, para intentar ver cómo se puede mejorar esa aplicación de esta tecnología en ese tipo de usuarios. Y yo diría que es muy importante que cuando se hagan este tipo de estudios, que se hagan con empresas que conozcan la realidad de las estaciones de bombeo. Es decir, no solamente que conozcan la tecnología fotovoltaica, sino que conozcan también cómo integrar después y cómo se va a gestionar después esa producción de energía. Y teniendo en cuenta además las características particulares de cada instalación, porque no todas tienen balsa de acumulación de agua, algunas tienen bombeo directo, no tienen bombeo a balsa, por tanto la gestión es más difícil todavía, etcétera, etcétera, ¿no? Gabriel Aguiló, no quiero ser muy creativo con las preguntas porque sí que me parece que esta es una cuestión bastante importante y ha aportado su visión José María también desde la óptica de la universidad,
Pero Gabriel, también me gustaría que me dieras la tuya, en este caso respecto a una empresa con el tema de la energía de autoconsumo, cómo puede beneficiar o no a las comunidades de regantes, qué condiciones tienen que tener este tipo de instalaciones para que realmente sean prácticas para los usuarios, para los agricultores en este caso. Pues ahí, vamos, yo coincido con lo comentado, estas instalaciones tienen que cumplir exactamente con los dos requisitos. Por un lado, desde el punto de vista tecnológico, ¿vale? Y que sea pues una tecnología que cada vez va estando más rodada, pero sí que es cierto que una tecnología rodada a un precio muy competitivo, si luego no cumple lo que realmente se necesita, pues no habrá sido una inversión acertada. Hay que adaptar, bueno, qué capacidad voy a necesitar instalar, cuándo voy a autoconsumir más esa energía, puedo gestionar o no excedentes, cómo va a evolucionar mi consumo a futuro, porque son proyectos a largo plazo, que al final esa será la adaptación y efectivamente quien haga esa instalación no puede centrarse solo en un lado. O yo conozco perfectamente mi instalación o yo conozco perfectamente mi tecnología. Si no se abordan los dos temas, probablemente esa inversión sea fallida. Y sí que es cierto que está evolucionando y que probablemente, vamos, ya es una realidad, pero lo seguirá siendo una ayuda muy clara, sobre todo para un tema que a lo mejor no es puramente con lo que es el consumo de energía, pero al final este autoconsumo podrá acabar ayudando incluso a modular la potencia que yo voy a necesitar, que una comunidad de regantes va a necesitar en un periodo determinado de tiempo, ya que son plantas que son muy intensivas en potencia durante un periodo y muy poco intensivas en potencia durante otros. Es que hasta puede claramente influir en los costes regulados y en poder ajustar mucho más al dedillo y más a cada proyecto la necesidad, incluso la potencia, consumo y tecnología que tenga. Claramente es una opción interesantísima. Pues esta cuestión también se la quiero trasladar a Raúl Ruiz de Endesa, precisamente también como empresa, bueno, proveedora de este tipo de servicios energéticos. Desde tu punto de vista, también cómo tienen que ser estas instalaciones, en qué parámetros se tienen que fijar las comunidades de regantes para que realmente, lejos de ser una losa, sea una solución a sus problemas de costes energéticos que bien conoces. Ujú. Bueno, pues José María y Gabriel lo han dicho fenomenal, sí, y es que cada caso es distinto. ¿Eh? La generación fotovoltaica está muy bien, pero tiene una curva de generación, que es la que es, ¿eh? Y cada caso, cada consumidor, pues tiene sus patrones de consumo y su flexibilidad y modulación con los mismos. Entonces, es muy importante estudiar bien esa capacidad de modular nuestros consumos e intentar acoplar al máximo la generación de esta tecnología. Por complementar un poco lo que han dicho aquí mis colegas, eh, eh, yo creo que la tecnología evidentemente está suficientemente madura a todos los niveles, pero sí que es verdad que nos vienen unos años importantes de desarrollos de almacenamiento y bueno, y aquí entrará también y viene también a colación lo que ha dicho Gabriel sobre el tema de esa capacidad del consumidor, en este caso del regante, en contribuir y de participar en el mercado a través de la flexibilidad de la demanda. Hace poco ya empezamos ya a en Red Eléctrica de España a habilitar a los primeros clientes para que empezaran a participar en los mercados de flexibilidad y se tiene que desarrollar. España no es un país que tenga todavía mucha experiencia en esto, pero otros países sí y está funcionando muy bien y yo creo que es una línea de trabajo que junto con el autoconsumo y la solar fotovoltaica pues habrá que estudiar en los próximos años. Muchas gracias por la respuesta. Nos ha llegado una pregunta al chat dirigida a José María Yusta y que se refiere a que has estado hablando de un precio de entre 20 y 40 céntimos de euro el kilovatio para 2031. ¿Este sería el precio límite de cualquier instalación fotovoltaica asociada a un contrato? Es la pregunta que nos han formulado, José María Yusta. Bueno, no,
A lo que me he referido es a que los analistas internacionales ven que el precio de la energía en España en el medio plazo va a bajar. Es lo que dicen los mercados de futuros también, ¿no? Y precisamente esta referencia es la que se utiliza también junto con las necesidades de capital para financiar proyectos de inversión en energía fotovoltaica, grandes plantas que se están proyectando. Eh, eh, los precios de las subastas de energía, de las últimas que se han convocado, también nos indican un poco cuáles son los precios a los cuales se está ofreciendo la producción de energía renovable. Son precios muy competitivos. En el caso del autoconsumo fotovoltaico, son algo diferentes porque van a depender de la capacidad que tenga la instalación de autoconsumir energía. Una instalación de autoconsumo fotovoltaico será tanto más rentable cuanta más energía pueda autoconsumir. El negocio no es vender los excedentes, el negocio es dejar de consumir energía eléctrica de la red a un precio más elevado que aquel al que yo puedo producir energía. Queda clara esta postura, José María. También hay una cuestión que se ha planteado aquí y es referida a la energía nuclear, a las plantas nucleares. Yo este fin de semana también he leído en la prensa que Francia, con su presidente Emmanuel Macron a la cabeza, también va a realizar una apuesta decidida por la implantación de esta energía y a su vez también estamos viendo, y también esta pregunta va a ir dirigida a Raúl, también estamos viendo que la implantación de las energías renovables pues en el territorio también está generando pues bueno, ciertas controversias, por decirlo de alguna forma. No sé si la velocidad que quiere implementar el gobierno es posible de la implantación de las energías renovables, que además se ha aportado como que iba a ser una de las soluciones. Y no sé si hay que empezar a contemplar, ya como se ha hecho en la cumbre del cambio climático que hacía referencia a Gabriel, como el presidente Macron de Francia está explicando estos días, no sé si hay que empezar a pensar ya en otro tipo de energías, si la nuclear también se puede considerar renovable, si habrá que prolongar la vida del carbón, porque efectivamente parece que hay unas limitaciones a la expansión tan rápida, esa hoja de ruta tan rápida que se estaba planteando de las energías eólicas y fotovoltaicas, y también por lo que estamos viendo, pues el territorio y también de alguna forma la agricultura está afectada por ella, lógicamente, y la agricultura de regadío, bueno, pues está poniendo el grito en el cielo por la situación que se está viviendo. ¿Cómo lo ves tú particularmente esta cuestión, Raúl? Bueno, pues a ver, yo creo que se están haciendo las cosas bien en el sentido en que la proyección al futuro de incrementar a esta buena velocidad la generación renovable está muy bien, es buena, pero sí que es verdad pues que ese camino puede llevar a cabo distorsiones como la que estamos viendo ahora. Un mix en el que no se contempla el carbón en momentos de que no hay firmeza de la renovable, tiene que entrar el gas, pues cuando el gas, Europa no tiene gas, excepto Noruega y poquito más, nos viene todo de fuera, pues pasan estas cosas. Estamos supeditados a lo que haga la tecnología del gas y el coste asociado. Y por otro lado, las instalaciones nucleares pues, son una carga base, es un precio bueno, no es emisión, pero bueno, tenemos el problema de los residuos radiactivos. Hacer una central nuclear cuesta mucho tiempo, es una inversión súper intensiva en capital y el problema que tenemos es que a nivel regulatorio hay que dar mensajes y estabilidad a los agentes que tenemos la capacidad de invertir a 10 años en una central nuclear o no invertir. Entonces, hay que dar pasos un poco menos improvisados en según qué momentos, saber qué puede pasar y, pues bueno, ahora hemos tenido que arrancar Aspontes, ¿eh? Hemos tenido que empezar otra vez a meter carbón en el mix. Pues bueno, eso es una señal de que el camino que hemos emprendido es bueno, pero que va a haber que tomar atajos, va a haber que limpiar el camino porque no va a ser fácil. Entonces, pues bueno, no es una solución sencilla este camino hacia un mix totalmente renovable. No sé si he Bueno, dado... pues
Efectivamente, queda clara esta postura, no es un camino sencillo para alcanzar pues, bueno, esta descarbonización de la que se viene hablando en los últimos años y apostar íntegramente por las energías renovables. Em, eh, También hay una cuestión que en ocasiones he tratado en otras entrevistas con José María Yusta, pero Gabriel, también te la quiero plantear a ti, que son las comunidades energéticas. En ocasiones los regantes, pues bueno, se está hablando de plantas de autoconsumo, también de la constitución de agrupaciones de consumidores. Es verdad que el concepto de comunidades energéticas, y hablándolo estos días con diferentes expertos, se ha planteado más inicialmente para las urbes, para las ciudades. No sé hasta qué punto también vosotros creéis que puede ser una fórmula interesante para las comunidades de regantes con las condiciones particulares que ellas tienen de conseguir energía y luego poder vender los excedentes, porque ellos, lógicamente, en los meses invernales en los que estamos entrando a partir de ahora, tienen unos excedentes que pueden verter a la red general eléctrica. No sé, Gabriel, cómo ves este asunto, porque es verdad que a nivel legislativo todavía no hay mucho desarrollo dentro del país, dentro de España. Sí, efectivamente, todavía falta desarrollo. Las comunidades energéticas sí que se están desarrollando más en zonas urbanas y puede tener su lógica, ¿no? Y es que el espacio es menor. Entonces, claro, el que no tenga capacidad de poder instalar placas fotovoltaicas en su casa o en su zona, pues no podría acceder a este tipo de soluciones. Entonces, quizá estas comunidades energéticas tengan más sentido en esta zona. De hecho, incluso, bueno, actualmente ya se puede. Tú puedes, en tu instalación fotovoltaica de tu casa o de cualquier pequeña industria, puedes vender electricidad hasta un radio, no son 500 metros a la redonda, ¿no? Así puedes hacer un contrato y desde la empresa distribuidora se hacen esas compensaciones de energía. Entonces, en zonas urbanas esto sí que tiene sentido. Se plantea también en muchos sitios como alternativa a los grandes proyectos de renovables, ¿no? Lo comentabais antes en la pregunta anterior. Empieza a haber en algunas zonas contestación social a los grandes proyectos de renovables y entonces pues la comunidad se aboga por estas comunidades energéticas como oye, pues si consumo donde produzco, pues siempre será más rentable y no tendremos que construir estas megaplantas, ¿no? Mi opinión es que estas plantas grandes van a seguirán siendo necesarias, sobre todo si queremos cumplir los compromisos que hemos cogido como país, y las comunidades energéticas tienen ese sentido quizá más en zonas urbanas. En zonas donde hay menos densidad y donde hay espacio para poner planta fotovoltaica y tal, bueno, pues quizá tenga más interés el hacerlo como autoconsumo y plantear excedentes o no sin necesidad de poner de acuerdo a varios vecinos, a lo que haya un polígono industrial cerca o casos muy concretos.